Bendiciones a todos los varones que están en sus casitas y espero que usted se siga cuidando. La pandemia no ha terminado. El gobierno ha dado oportunidad de que estemos en el semáforo naranja para que se realicen o se abran algunos negocios, pero eso no quiere decir que ya terminó la pandemia. Así es que cuídese, no sea que al ratito me boten por ahí que se andan contagiando y está en peligro su vida. Y también cuiden la oración y cuiden la lectura de la Biblia y aplíquenla a su forma de vida, porque también está en peligro la salvación de su alma y la bendición de Dios, que es por lo que le buscamos, para que nos envíe la bendición. Pero si no se cuida y no es obediente a la palabra, pues está en riesgos de que en lugar de bendición llegue maldición. Así es que prepárese para que ahora también recibe este tema. El tema le puse como título: el varón limpio de corazón. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que te manifiestes para que esta palabra que va a ser sembrada en el corazón de los varones puedas limpiar su corazón, pueda servir para limpiar su corazón, para limpiar su alma, pueda servir para que cada uno de ellos pueda mirar lo importante que es tener pureza en nuestro corazón para poder actuar con pureza ante los prójimos y ante Dios. Obra con tu Espíritu Santo y ayuda a cada uno de mis hermanos varones que están en casa a cuidar su corazón, como dice tu palabra, sobre toda cosa guardada, que guarden su corazón, porque de él mana la vida, y que lo guarden de cualquier contaminación, de cualquier pecado, de cualquier sentimiento que va en contra de tu voluntad. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El varón limpio de corazón. Es muy importante que veamos estos mensajes de la palabra de Dios para que no nos engañemos a nosotros mismos, pensando que por ser varones cristianos ya vamos a tener derecho a las bondades de Dios. Y sí tenemos ese derecho, si me permiten expresarlo de esa manera, siempre y cuando tengamos un corazón limpio. Y si algún varón va y se queja con los derechos humanos de que Dios no le permite disfrutar de sus bondades, ahí no hay nada que hacer, dirían los defensores de los derechos humanos, más que decirles a quienes presentaron su queja: sí tienen derecho a las bondades de Dios, pero tienen que tener un corazón limpio. Ese es el requisito que Dios pide. Es muy importante que escuchemos las verdades bíblicas para que no vivamos engañados a sí mismos, ni dejemos que el diablo nos engañe. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Y la verdad de este tema es que Dios es bueno para con todos, pero solo los limpios de corazón tienen derecho a sus bondades. Así es que si usted está peleando o quiere pelear contra Dios pidiendo que se le respeten sus derechos, usted tiene que tener un limpio corazón delante de Él. Yo creo que todos nos bañamos cada día con el fin de estar limpios del cuerpo, pero también, y es muy importante, bañarnos por dentro todos los días para que estemos limpios por dentro. Y también necesitamos la limpieza interior, porque así como nos ensuciamos el cuerpo, también nos ensuciamos el ser interior por todo lo malo que vemos y oímos y vivimos allá afuera. El objetivo del tema es la bendición de Dios sobre sus vidas, tener la bendición de Dios. Salmo 73, versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ahí donde dice Israel, yo le voy a recomendar que ponga su nombre, y lo vamos a volver a leer, pero ahora ponga su nombre. En lugar de Israel va a poner su nombre. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Juan, para con Pedro, o para con Santos, o para con Miguel, o para con Javier, o para con Roberto. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Pero luego dice: para con los limpios de corazón.
Dice el Salmo que bueno es Dios para con Israel, pero después de la coma dice, para con los limpios de corazón. Esto, creo yo, quiere decir que no solo los israelitas podrán disfrutar de lo bueno de Dios, sino todos los que le buscan de limpio corazón. Muchos varones a veces nos quedamos con lo bonito de los versos de la Biblia o con sus promesas que son hermosas. Y hasta lo platicamos, oh, Dios me dio una promesa, Dios me dio una palabra bien bonita. Pero no decimos lo que implica el tener esa promesa. No nos quedamos con lo que nos compromete. Y ese es un error que nos puede llevar a vivir una vida sin éxitos, sin respuestas, una vida mediocre espiritualmente hablando en nuestros tiempos de oración. En este verso dice qué bueno es Dios, y sí lo es. Pero la segunda parte del verso dice con los de limpio corazón. En el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 25, en la versión Dios habla hoy dice, ustedes léanlo en la versión Reina Valera, pero en la versión Dios habla hoy dice que Dios es bueno para con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Eso de recurrir habla de que Dios es bueno, sí, para los que tienen un limpio corazón, pero también para con aquellos que recurren a Él, que le buscan. En la versión Nueva Traducción Viviente dice que es bueno Dios con los que dependen de Él, con aquellos que le buscan. En este verso también dice que Dios es bueno con los que en Él confían y con los que recurren a Él, con los que dependen de Él. Y la Reina Valera dice con los que en Él esperan, con los que le buscan. Esto nos habla de otro requisito para tener derecho a las bondades de Dios, buscarle en oración. Eso es recurrir a Él, eso es depender de Él y eso es buscarle a Él. Dios es bueno para con ellos, para con los varones que le buscan en oración, pero de acuerdo al verso base, con los de limpio corazón. Es que todos tienen que cuidar de que su corazón esté limpio de pecado, limpio de malos sentimientos. Nadie puede ni debe decir que Dios es malo porque no lo es. En una ocasión, un hombre le dijo a Jesús, bueno, y dice el Evangelio de Lucas 18, verso 19, que Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. El mismo nuestro Señor Jesucristo mismo estaba honrando al Padre Dios, porque cuando este hombre le preguntó, Maestro bueno, Jesús lo volteó a ver y se dirigió a él y le dijo, no, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Dios es bueno con todos, hermanos varones. Dios es bueno con todos. Él no es malo en sí, en su esencia es que Él es bueno. Es un atributo que le pertenece a Él. Pero hay un requisito para recibir de sus bondades, ser limpios de corazón. Eso quiere decir que solo los que son limpios de corazón tendrán éxito en sus tiempos de oración, en sus tiempos de estar en la presencia de Dios. Y esos de limpio corazón recibirán los beneficios de lo bueno que es Dios. Dios quisiera darle a todos y cubrir cada necesidad de todos, pero no todos tienen su corazón limpio. De hecho, está escrito que solo los de limpio corazón tienen comunión con Dios. Solo los de limpio corazón pueden estar cerca de Él y ser escuchados. Solo ellos recibirán la bendición de Dios. Así deben de ser los que le buscan. Y si alguien fuera a quejarse ante los derechos humanos, estos, si tuvieran este conocimiento, les dirían, no hay nada que hacer. Usted o ustedes tienen que tener un corazón limpio, porque ese es el requisito que pide Dios.
Dice el Salmo 24 del 3 al 6, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Solo los de limpio corazón, los que no adoran cosas vanas, o sea, ídolos o imágenes o cualquier cosa creada por Dios. Los que no usan el engaño o la mentira, ellos recibirán las bendiciones de Dios. Así deberán de ser las generaciones que buscan el reino de Dios y su justicia. Así deberán de ser las generaciones de varones que buscan de Dios su reino y su justicia y quieren las bondades o bendiciones que Él promete a los de limpio corazón. En Mateo 6:33 Jesús le dijo a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, Jesús les dijo: quieren respuestas a sus peticiones, quieren ver cubiertas sus necesidades, quieren ser dichosos, busquen a Dios en oración, pero hay que estar limpios de corazón, como lo dijo Jesucristo en Mateo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que estamos viendo un requisito muy importante, varones que están en casa, para que usted no se engañe, ni deje que el diablo lo engañe, ni permita que el diablo le engañe, haciéndole pensar que si peca no pasa nada, que si peca usted va a recibir bendiciones, que si peca va a seguir recibiendo los beneficios y las bondades de Dios. No se deje engañar. Si usted peca, queda separado de la presencia de Dios. A través del profeta Isaías, el Señor dijo: vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Y Pablo también dijo en la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron, están lejos de Dios, están separados de Dios. Por eso es muy importante que entendamos que el principal requisito para que podamos disfrutar de la bondad y de las bondades del Dios y ver respuestas a nuestras peticiones, tenemos que tener un corazón limpio. Mateo 5 versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados o dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Requisito para ver a Dios cuando le busquemos: limpio corazón. Y ver a Dios significa tener respuestas a cualquier necesidad, aún aquellas necesidades que parecen imposibles. Para Dios nada es imposible. Lo único que Dios espera, que el que se acerca a Dios, que el varón que le busca, tenga un corazón limpio, un corazón puro. Hasta aquí hemos estado hablando de que Dios es bueno, y no hay duda, Él es bueno. Pero de acuerdo al texto base, con los limpios de corazón, eso ya es un requisito para tener lo que necesitamos o tener éxito en nuestros tiempos de oración. Eso de tener limpio el corazón significa no tener ningún pecado. Y cabe señalar que cada pecado cometido se puede volver a cometer una y otra vez. El que adultera lo puede volver a hacer. El que fornica lo puede volver a hacer. El que dice mentira lo puede volver a hacer. El que roba lo puede volver a hacer. Y todo pecado es una evidencia de que el corazón está sucio. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y cosas o pecados semejantes a estos, diría el apóstol Pablo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que tienen el corazón limpio y practican
son los que practican los que tienen su corazón sucio son los que practican estos pecados. Y eso los saca de la presencia de Dios y les impide tener la bendición de Dios en sus vidas y en sus familias. El apóstol Pablo, en la carta a los de Galacia, capítulo 5, les dice ahí cuáles son los pecados o cuáles son las obras de la carne. Y cuando termina de decirles cuáles son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, enemistades, celos, contiendas, borracheras, orgías, lujuria, lascivia. Cuando termina eso, les sigue diciendo, y cosas semejantes a estas, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si es que cualquier pecado que esté cometiendo cada uno de ustedes como varones, la única manera de limpiar nuestro corazón de esos pecados y de que ya no sigamos repitiendo el mismo pecado es por medio de un verdadero arrepentimiento. Y solo así se puede limpiar el corazón. Por ahí he escuchado algún dicho que dice, de los arrepentidos quiere Dios, claro. Pero Dios quisiera que todos se arrepintieran. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Está con signos de interrogación. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Nadie, varones. Solo los que hayamos confesado nuestros pecados y hayamos perdonado a nuestros deudores de a de veras. Solo esos pueden decir yo estoy limpio de mi corazón y estoy limpio, porque está escrito en su primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y al final del verso 7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar. Y eso sucede solo cuando la persona se arrepiente de verdad y pide perdón a Dios. Y perdona, como lo dijo Jesús a sus discípulos cuando los estaba enseñando a orar. Les dijo en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. De acuerdo a la palabra de Dios, la única forma de tener limpio el corazón es reconociendo nuestros pecados, confesándolos a Dios y también perdonando a nuestros prójimos. Yo me doy cuenta, hermanos varones, que cuando alguien verdaderamente llega a la iglesia buscando soluciones, buscando respuestas, buscando un milagro, yo me doy cuenta que cuando las personas verdaderamente se arrepienten, y me puedo dar cuenta cuando verdaderamente se arrepienten, porque después de estarlos mirando y de estarlos viendo que vienen a buscar de Dios y de verlos cómo actúan, yo me doy cuenta quién se arrepintió bien y quién no. Y no los juzgo, pero me ponen a orar más tiempo, porque tengo que orar, Señor, ayúdale a entender lo que significa el arrepentimiento. Ayúdale a entender que el arrepentimiento implica dejar de hacer lo malo, dejar las malas palabras, dejar de estar mirando pornografía, dejar de estar peleando con la gente. Yo me doy cuenta cuando la gente sí se arrepiente y cuando la gente no está arrepentida. Porque los que verdaderamente se arrepienten de verdad, su corazón, y perdonan a sus prójimos o a prójimas de verdad, su corazón está limpiecito y ellos empiezan a orar al Señor y Dios empieza a manifestar en sus vidas y los empieza a bendecir. Por eso es muy importante que entendamos este tema. Varones limpios de corazón es lo que Dios quiere, porque Dios quiere bendecirlos. De acuerdo a la palabra del Señor, la única forma de tener limpio el corazón
es reconociendo nuestros pecados y confesándolos a Dios y también perdonando a nuestros prójimos. En respuesta a lo que dice Proverbios 29, que dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede, varones? ¿Quién puede decir eso? Solamente los que confiesan su pecado y se apartan de él. Solamente los que perdonan a sus prójimos. Pero también podría haber quienes se engañan a sí mismos. Esos son los sabios en su propia opinión. Llámese sabio en su propia opinión aquellos que tienen algún pecado y tienen rencor contra alguien a quien no han perdonado. Y dicen: yo estoy limpio de todo pecado. Como lo dice Proverbios 12, capítulo 30, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay quienes puedan decir: yo estoy limpio de mi pecado, pero todavía traen ahí rencor contra algún prójimo, contra alguna prójima. El varón que quiere tener limpio su corazón tiene que pedir perdón a Dios de corazón, pero también tiene que perdonar. No tiene que estar guardando ahí coraje, rencor, resentimiento en el corazón, porque eso es una evidencia de que no ha perdonado. Y si tú no has perdonado a tu prójimo, Jesucristo dijo a los discípulos cuando les estaba enseñando a orar, que si ellos no perdonaban, tampoco Dios los perdonaba a ellos. ¿Es verdad o no es verdad que hay generaciones limpias de sus pecados, de acuerdo a su propia opinión? Claro que sí. Y espero no ser de esa generación, y espero que usted no sea de esa generación que se cree limpia en su propia opinión cuando todavía ahí está guardando pecados en su corazón, cuando todavía está guardando ahí resentimientos contra algún prójimo. ¿De qué generación queremos ser? ¿De los que confesamos nuestros pecados y perdonamos, o de los que se creen limpios en su propia opinión? ¿De qué generación somos? ¿De los que tienen un corazón limpio de verdad, o de los que viven de apariencias, de los que se engañan a sí mismos? Un día, cuando Dios decidió poner o escoger al rey David para ser el rey, Dios le dio instrucciones al profeta Samuel para ir a buscar al que ocuparía el lugar del rey Saúl. Y mandó traer a todos los hijos de Isaí, porque de Isaí es de donde iba a venir el nuevo rey que ocuparía el cargo de Saúl. Y trajo al primero, y trajo a los 5, y trajo a todos los hermanos de David. Para Samuel, todos los hijos de Isaí eran hermosos, eran bien parecidos. Él decía: este es, y este es, y este es. Este es el que Dios escogió. Y Dios le dijo a Samuel: no, este no es. Porque Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Y luego le trajeron a sus hermanos, y ninguno de ellos fue. Porque Dios no mira las apariencias como lo hacemos nosotros. Dios mira el corazón de cada quien. Dios no está mirando cómo te ves, si eres el más guapo de todos los varones, o eres el mejor formado, el que tiene más músculo. No, Dios está mirando el corazón de cada uno de ustedes. En conclusión, hoy yo los veo en su casa y puedo decir que todos ustedes fueron elegidos para recibir la bendición de Dios, para ser bienaventurados, porque los veo que buscan de Dios en oración. Pero el Espíritu Santo me dice que yo me dejo llevar por las apariencias, y creo que todos recibirán la bendición de Dios. Pero dice Dios que solo los de limpio corazón serán bendecidos. Solo los de limpio corazón recibirán los beneficios de tener a Dios, que es bueno con los de limpio corazón, y Él conoce a cada uno de ustedes como conoce mi corazón.
Pregunto, ¿están ustedes limpios de corazón? Pero prefiero que cada quien revise su corazón, lo confronte con la verdad. Y si está limpio, felicidades, aleluya. Y si no, ¿por qué no se humilla ante Dios en esta noche o en esta hora y en su hogar? Y le pide perdón a Dios. Y si hay algún resentimiento o rencor contra algún prójimo o prójima, perdónele. Aunque ese prójimo o prójima no le pida perdón, usted tiene que soltar el perdón. No tiene que esperar a que vengan y se le pongan de rodillas y se humillen a usted para decirle perdón, perdón. No. Usted tiene que soltar el perdón aunque las personas no le pidan perdón, porque de esa manera se libera de ese sentimiento de rencor, de resentimiento, de odio que genera deseos de venganza. La única manera de estar limpios de corazón y así ver la grandeza de Dios y recibir sus bondades y recibir las respuestas a sus oraciones es teniendo un corazón limpio. Un corazón limpio porque el hombre le pidió perdón a Dios, le confesó todos sus pecados y le pidió perdón a Dios y a la vez perdonó a sus prójimos y no anda guardando resentimiento ni está pensando en cómo desquitarse de los demás. Así es que yo le animo, varón, en esta hora, que allí en su casa doble las rodillas y revise si su corazón está limpio. Revíselo bien. Procure revisar perfectamente bien su corazón, porque a veces somos tan profesionales en mirar el corazón de los otros y juzgarles y no alcanzamos a mirar la suciedad o la impureza que hay en nuestro corazón por nuestras acciones. Así es que en esta hora, varón, ahí en casa, yo te voy a animar a que revises tu corazón. Examínela como si estuvieras examinándolo con un microscopio para que encuentres todas las fallas que hay en ti y le pidas perdón a Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, pongo en tus manos mi vida y la vida de cada uno de los varones que están en casa. Y te suplico que nos ayudes a mirar con claridad las faltas que hay en nuestro corazón, las impurezas que hay en nuestro corazón, los pecados que hay en nuestro corazón. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a descubrir esas impurezas. Revélaselos por tu Espíritu Santo ahí donde están en su casa. Muéstrales, Señor, los pecados que ellos pudieran tener y estar practicando y ni siquiera se dan cuenta que son pecado, porque tu palabra dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira, Señor, que a veces los varones hemos tenido oportunidad de hacerle bien a la esposa, de hacerle bien a los hijos y no lo hemos hecho, y eso es pecado. Mira, Señor, que a veces hemos tenido oportunidad de hacerle bien al patrón en el trabajo, de hacerle bien la chamba, de hacerle bien las cosas y no lo hemos hecho y hemos pecado contra nuestros patrones, contra aquellos que nos contrataron, contra aquellos que nos dieron trabajo, y a veces en lugar de hacerles bien, les hacemos daño porque no hacemos bien la chamba. Dios, perdona el pecado que hemos cometido los varones en el trabajo, el pecado que hemos cometido en el hogar, el pecado que hemos cometido en la congregación con nuestros hermanos, que a veces pudiendo hacerles bien, no lo hemos hecho, Señor. Aunque no les hemos hecho mal, pero no les hicimos bien cuando pudimos hacerlo, y eso es pecado también. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, en esta hora, así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que, varón, ahí donde estás, suelta el perdón para aquella persona, aquel amigo, aquel vecino, aquella vecina. Suelta el perdón para quien te ha lastimado. Suelta el perdón para quien te ha ofendido. Suelta el perdón, no lo guardes. Suelta el perdón para quien te ha defraudado. Suelta el perdón y dile: Dios, yo perdono de todo mi corazón a fulano, a fulana, o a sutana o a sutano. Yo los perdono de todo mi corazón en el nombre de Jesús, y los bendigo, Señor, y te pido que los bendigas. Una vez que ya pidió perdón y ya perdonó, ahora le voy a animar, porque ahora yo le puedo decir: usted está limpio por la sangre del Cordero. Usted ha sido limpiado con la sangre del Cordero. ¿Quién podrá decir en esta hora: yo estoy limpio de mi pecado y de mi inmundicia?
Usted puede responder: yo, porque la sangre del Cordero de Dios tiene poder, y la sangre del Cordero de Dios me ha limpiado de todo pecado y me hace libre del poder del pecado y me hace libre de toda maldición y me hace cercano a Dios para pedir con confianza por las necesidades que tengo. Empiezo a orar por su necesidad. Y Señor, en esta hora ora a ti para poner en tus manos cada una de las necesidades de cada uno de los varones que están en casa. Si alguno tiene necesidad de trabajo, Señor, manifiéstate a él para que tenga ese trabajo en estos días. Si alguno tiene necesidad de salud, manifiéstate en su cuerpo y pon tu mano poderosa sobre él y sánale. Porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el eterno Dios, tú eres el todopoderoso, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Y estamos clamando a ti, Señor. Y para ti no hay nada imposible. Y hoy clamamos por esa bendición que necesita cada uno de los varones en sus hogares. Manifiéstate a ellos, Señor. Levántalos con el poder de tu Espíritu Santo, a que sean varones con corazones limpios y que tengan éxito en sus tiempos de comunión contigo y vean tu gloria y tu poder, Señor, descender sobre sus vidas, cubriendo su familia, protegiendo a su familia, sanando a su familia, proveyendo para lo que necesita su familia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Tenemos confianza por la sangre del Cordero. Amén, amén. Bendiciones llegarán a sus vidas, varones de corazón limpio. La paz de Dios sea con ustedes.